casos, de los cuales 81,000 son en China y 72,000 son en el resto del mundo. Hay un total de 5,735 defunciones contabilizadas. Es importante mencionar cómo en la zona del Pacífico Occidental hay únicamente 341 casos nuevos en las últimas 24 horas. En Europa es el principal foco actualmente, con 8,800 casos diagnosticados, y en América 168 casos diagnosticados en las últimas 24 horas. La siguiente, por favor. En nuestro país tenemos ahora un total de casos confirmados de 53, los cuales el 60% son hombres, el 40% son mujeres. Y como bien lo hemos mencionado desde el inicio de estas conferencias de prensa, el 83% son casos ambulatorios y el 17% son casos hospitalizados. Eso quiere decir, ambulatorios son que se recuperan en casa, que no tienen un cuadro leve, que no requiere de mayores cuidados más que estar aislado en casa, tomar muchos líquidos y esperar a que el cuadro pase como cualquier historia natural de la enfermedad. En general, la Secretaría de Salud ha atendido al 68% de las personas afectadas por esta enfermedad en México, y los rangos de edad de las personas que hemos atendido van desde los 19 hasta los 73 años. Bueno, la vigilancia, como ustedes lo saben y lo han visto, vigilamos de cerca todos los contactos de las personas que han sido afectadas. En total hay 314 personas que han sido contactos de casos positivos, de los cuales 16 han presentado signos y síntomas compatibles, que están también indicada su aislamiento domiciliario o atención hospitalaria, si así lo requiera, y el resto no han presentado síntomas. La siguiente. Oh, perfecto. Bueno, pero vas a hablar ya de las medidas, ¿no? Entonces, bueno, si gustan podemos retomar lo que presentamos ayer, que es esta Jornada Nacional de Sana Distancia, que será a partir del 23 de marzo y hasta el 19 de abril. Y si todo responde como nosotros estamos pensando, a partir del 20 de abril se retomarían las actividades normales, tal cual también lo anunciamos en conjunto, el doctor López-Gatell, en conjunto con el secretario Moctezuma, en la suspensión de la jornada escolar. Tomo esta frase, suspensión de la jornada escolar, porque no son vacaciones. No es una ampliación del periodo vacacional, es una suspensión de clases por una contingencia sanitaria que queremos evitar, queremos mitigar, queremos que la curva epidémica sea muy plana en nuestro país y que pase lo más desapercibido posible. Esta Jornada Nacional de Sana Distancia, además de la suspensión de la jornada escolar, ayer hablábamos de las medidas básicas de prevención, son lo principal que podemos hacer para mitigar esta epidemia. Como dicen por ahí, a lo mejor se empiezan a encontrar algunas imágenes hechas por otras personas que también se dedican a la ciencia, a la salud. La mejor vacuna contra el coronavirus seríamos nosotros mismos, al aislarnos si estamos enfermos, al lavarnos las manos frecuentemente, al utilizar la etiqueta respiratoria, como ya lo hemos mencionado, al saludar con una sana distancia, haciéndolo con una reverencia, o como también tenemos material en promoción de la salud. Hay muchos saludos
el apache, ¿no? El militar, tailandés. Hay muchas formas de hacerlo, hay muchas formas de mostrar nuestro cariño y nuestro respeto hacia las demás personas. Y sobre todo también la última medida sería la recuperación efectiva, esto de quedarse en casa si uno tiene síntomas respiratorios, independientemente de nuestras actividades. Y lo voy a tomar así, dando un ejemplo muy claro. Si yo muestro síntomas respiratorios, el doctor López-Gatell me va a decir: quédese en casa, al cabo usted tiene su computadora y póngase a trabajar desde ahí. Así va a suceder. Sí. Bueno, no va a suceder, espero no enfermarme, perdón, pero si lo hiciera, así me instruiría, estoy seguro, el subsecretario. El punto número 2 que ayer presentamos fue el de la suspensión temporal de actividades no esenciales, que recordemos, estas actividades son las que no afectan de la actividad sustantiva de nuestras organizaciones, ya sean públicas, sociales o privadas. Esto quiere decir todo el país, todas las actividades. Hay que analizar las que no son esenciales y suspenderlas. Asimismo, las que no afecten los derechos de los usuarios o las usuarias de nuestros servicios. Se suspenden igual durante toda la jornada nacional de sana distancia, recuperando nuestras actividades normales, esperemos, a partir del 20 de abril. Hemos recomendado también posponer hasta nuevo aviso eventos masivos que congreguen a más de 5,000 personas para mitigar los riesgos que esto conlleva, y también a partir de la siguiente semana. La protección y cuidado de los adultos mayores, que aunque sabemos, como ya lo vimos también, el panorama epidemiológico, puede ser afectado cualquier grupo de edad, que como vimos a partir de los 19 años y hasta los 73 han sido las personas que nosotros hemos detectado y hemos diagnosticado. Las personas adultas mayores son las que mayormente se han afectado en todo el mundo, y por eso vamos a poner un especial cuidado en nuestros adultos mayores para que no sean afectados por el coronavirus. Dicho sea de paso, por eso no son vacaciones y por eso tampoco hay que estar encargando directamente a los niños a sus abuelos, porque entonces esto se volvería un círculo vicioso que no deseamos. Finalmente, me gustaría que pusieran en pantalla el sitio de internet para informar a toda la población, que como ya lo saben es www.gov.mx/coronavirus. Redujimos mucho el nombre para que sea más fácil de buscar. Demos para abajo, por favor. Hemos cambiado también la forma de presentar la información. Como pueden ver, tenemos algunos botones específicamente. Hay cursos sobre COVID, tanto para personal de salud como para público en general. Hay uno de verdad muy interesante para público general. Ábranlo, véanlo, aprendan junto con nosotros qué es el coronavirus y cómo podemos cuidarnos de él. También hay materiales para niños, videos cuya autoría han sido donados, digamos, para poderlos poner y promocionar en nuestro sitio. Son videos de Plaza Sésamo, de cómo los niños deben aprender a lavarse las manos, por ejemplo. Recomendaciones para la población y para personal de salud, preguntas frecuentes, sitios de interés, hablando de las paparruchas o noticias falsas o fake news, como queramos verlas. Ahí hay sitios de interés en donde todos y todas ustedes pueden ver y verificar información real, información correcta de sitios oficiales y de otros sitios que tienen la seriedad que el evento amerita. Mitos y realidades que estaremos también poniendo y alimentando cada vez más, y materiales para consultar tanto de población general como para profesionales de la salud. Me parece que esta es una nueva forma de organizar la información para que sea mucho más fácil de encontrar lo que cada uno de ustedes como periodistas estén buscando, pero sobre todo ustedes en casa, que encuentren la información rápida y precisa. Muchas gracias.
Gracias, doctor Cortés. Yo solo quiero decir un elemento antes de abrir ya la sesión de preguntas y respuestas. Y en este caso no es tanto de interés para la población en general, es más de interés técnico en la comunidad gubernamental de las entidades federativas. Pero a lo largo del día de hoy recibí varias consultas al respecto de un tema técnico que es el tamizaje en los aeropuertos. Y concretamente la pregunta ha sido, desde luego esto al empezar la semana laboral mañana, que nosotros sí estaremos trabajando, lo haremos formalmente una comunicación, pero no quise dejar pasar la oportunidad, dadas las múltiples consultas que recibí hoy, para comentar lo siguiente. El tamizaje o filtro o revisión que se hace en los aeropuertos tiene muchas modalidades y en cada país se ha implantado de una manera distinta, pero también en nuestro país, a pesar de que existen algunos lineamientos generales, se ha adaptado a las distintas circunstancias. Estas circunstancias tienen que ver con, desde luego, la intensidad de afluencia de pasajeros, las características físicas de las unidades aeroportuarias y también de qué tanto se puede facilitar el proceso de flujo de los pasajeros cumpliendo con los filtros y que no se obstaculice. Y una inquietud que en el mundo entero, o una herramienta que en el mundo entero se ha presentado como potencialmente útil, son los monitores de temperatura de distancia, las famosas termocámaras. Estas, a diferencia de los termómetros manuales, tienen posiblemente la ventaja de que no se necesita detener físicamente a la persona porque pasa simplemente por un pasillo donde está proyectada la imagen y la termocámara se encarga. Y desde hace muchos años, concretamente desde hace 10, cuando fue la pandemia de influenza 2009, han existido numerosas publicaciones científicas que han revisado la potencial utilidad, pero también las limitaciones de este tipo de equipos. Y en general, la conclusión de la evidencia científica es que la utilidad es muy limitada por muchas razones, pero sobre todo por la precisión que pueden tener estos aparatos. La precisión se pierde rápidamente una vez instalados y requieren una gran demanda de mantenimiento para mantener la calibración. Este conocimiento, que ya lo teníamos desde la pandemia de influenza 2009, lo refrendé ahora en una revisión con el Centro Nacional de Metrología, quienes me ayudaron a identificar que efectivamente este problema de calibración es una limitante. Si estos equipos no fueran tan costosos, posiblemente pensaría uno que son de utilidad, pero siendo sumamente costosos, son muy caros estos equipos, es pertinente cuestionarse si es la mejor alternativa, particularmente cuando hay que hacer gastos en otras necesidades, concretamente en equipos de atención a las personas enfermas, por ejemplo, los ventiladores mecánicos, los monitores en las terapias intensivas, los aparatos de ultrasonido, etcétera. Entonces, en general, la recomendación, insisto, esto lo formalizaremos en estos pocos días próximos cuando se reúna nuevamente el Pleno del Comité Nacional para la Seguridad en Salud, pero la recomendación, me anticipo, es no considerar de primera mano o de primera opción las termocámaras para aeropuertos. Y lo digo también porque conozco que cuando surge un fenómeno como este, hay una gran propensión de proveedores de distintos instrumentos a ofrecer sus productos directamente a los gobiernos estatales o a distintos organismos públicos, y esto a veces induce una confusión sobre la evidencia científica de las cosas que sí sirven y las que no sirven. Y hablando de monitoreo de temperatura, la Secretaría de Educación Pública, como se anunció ayer, en los próximos días emitirá ya de manera formal, como producto de un acuerdo secretarial del secretario de Educación, los lineamientos de las medidas que presentamos ayer. Y uno de ellos es el filtro corresponsable para las escuelas, que
que ayer comentamos, se detallará públicamente conforme salga el lineamiento, pero generó en algunos casos la expectativa de que había que comprar termómetros de mano infrarrojos y que se tenían que comprar por millares o decenas de millares. La respuesta es no. Esto se revisó cuidadosamente en el Consejo Nacional Educativo, donde se reunieron los 32 titulares de las autoridades educativas del país con el secretario Moctezuma, y donde tuve la oportunidad de representar al doctor Alcocer en esta conversación, y se quedó muy claro que no se está esperando que se hagan compras masivas de termómetros para este filtro, porque la modalidad del filtro es otra y justamente depende de la autodeclaración de la ausencia de síntomas o del bienestar de los y las estudiantes. Pues vamos a abrir entonces, son las 19:17, Blanca Valadez, Natalia Vitela, los dos compañeros de acá, nos seguimos con ustedes y ahí sí vamos. Muy buenas noches a todos. Hablando de la suspensión de eventos masivos, quiero preguntarles sobre la Pasión de Cristo, la representación 177 en Iztapalapa. Aquí ya se están involucrando cuestiones religiosas, y hasta el momento yo sabía que no había una intención por parte de los organizadores de cancelar, pese a que ahí se reúnen alrededor de 2 millones de personas. ¿Qué es lo que van a hacer en Iztapalapa exactamente? También en el metro. En el metro también es uno de los focos, creo que, aunque ya publicaron algunos lineamientos, creo que no se han apegado, o al menos no hemos visto o no hemos sido muy visibles respecto al control de lo que debe de ser las cuestiones de higiene. Y si usted me lo permite, en uno de los estudios que se publicaron sobre las mujeres embarazadas, usted ha hecho mucho mención de cuidado. ¿A partir de qué etapa gestacional se deben de cuidar las mujeres embarazadas? Vi que habían 2 casos de transmisión vertical donde la mamá, supongo que contagió a su propio bebé, pero saber exactamente a ellas qué les pasa con el producto y si van a pedir algún tipo de permiso en la Secretaría del Trabajo para que ellas tengan, en todo caso, esa posibilidad de ausentarse en algún periodo del embarazo y no corran algún peligro. Gracias. Muchas gracias por sus preguntas, Blanca. Empiezo con la tercera, dada su importancia crucial. Las mujeres embarazadas siempre y en todo el mundo, independientemente de que exista o no una epidemia, tienen un estado de disminución, lo voy a decir en términos llanos, de disminución de la eficacia del sistema inmune. Es decir, las defensas del organismo frente a las infecciones están disminuidas en su potencia. Esto es un estado de inmunosupresión que es temporal durante el periodo del embarazo. ¿Cuál es la razón de esto? Es una razón biológica evolutiva, no solo le ocurre a los seres humanos, le ocurre también a múltiples especies animales. Y esto se conoce desde hace mucho. Se conoce que múltiples infecciones, particularmente las causadas por virus, que fuera de la condición de embarazo podrían no tener la mayor importancia, en el embarazo pueden ser muy importantes. Un ejemplo muy conocido es la varicela. Las mujeres embarazadas pueden tener una enfermedad grave por varicela, a diferencia de mujeres de la misma edad que no estuvieran embarazadas, o la misma mujer una vez que no está embarazada. Hasta lo que se conoce del nuevo coronavirus, no hay demasiada estudios científicos que directamente hayan demostrado el mayor riesgo en las mujeres embarazadas, pero se conoce el caso de varicela, el caso de influenza y varios otros virus en donde puede ocurrir este fenómeno. Entonces, por esa razón, hemos desde el principio hecho este énfasis en el riesgo de las mujeres embarazadas. Ahora, eso no quiere decir que las mujeres embarazadas necesariamente tengan que interrumpir sus actividades o su vida durante todo el embarazo, o que tengan que estar en cuarentena durante el periodo del embarazo. La precaución es tener un mayor estado de cuidado, de vigilancia de sus síntomas en caso de que llegaran a estar infectadas. Respecto a las concentraciones masivas, efectivamente hay varias que de manera puntual estamos trabajando en conversaciones con las personas y las organizaciones que han organizado, que han establecido este tipo de eventos,
para encontrar los mejores mecanismos de, en algunos casos, organizar cuando es posible que se organicen y sigan vigentes, pero cuando no es posible, y seguramente es el caso de las representaciones en Iztapalapa, por el tamaño tan grande, pues definitivamente cancelarlas, buscando que no haya o que haya la menor cantidad de consecuencias, sobre todo en la sociedad. Aquí aprovecho para aclarar, en días recientes, cuando nos hemos referido a las consecuencias que tiene el cancelar eventos, a veces hemos usado la expresión de decir que tiene consecuencias económicas, y me he percatado que algunas personas en la sociedad han malinterpretado esto como que económico quiere decir proteger a los millonarios de sus negocios. No, es precisamente las poblaciones, las personas que viven de su salario, que viven de su pequeño negocio, que viven de su actividad diaria, son las economías familiares, que son la gran mayoría las que queremos proteger. Y ese es nuestro sentido de responsabilidad social, que las personas que viven al día no sufran consecuencias por que se paralicen las distintas actividades. Lo de la Iztapalapa. Perdón. ¿Cuándo nos enteraríamos lo de Iztapalapa si se cancela? ¿Puedo completar nada más la respuesta acerca de los niños infectados verticalmente? En efecto, hay 2 publicados. Por cierto, el desenlace fue excelente, no hubo consecuencias, y aprovecho para decir que por alguna razón que aún no se sabe, los niños menores de 15 años, quizá un poquito más, tienen una cierta inmunidad contra el coronavirus, de manera que ellos están, de acuerdo a las observaciones de la mayoría de los estudios que han sido publicados, el efecto de la infección por coronavirus en los niños es prácticamente de cero, la mortalidad es prácticamente de cero. Evidentemente hay que considerar las diferentes poblaciones. Sabemos que en México, por ejemplo, existe un alto número de niños con obesidad, y la obesidad siempre se ha asociado a efectos nocivos de las infecciones. Pero hasta el momento lo que se tiene en los análisis de los estudios es que los niños menores de 5 años, por una razón que se desconoce, tienen una respuesta que controla la infección de manera bastante buena, tanto que como resultado no ha habido mortalidad en niños menores de esa edad. Es rarísimo ver una mortalidad en niños. Gracias. ¿Cuándo sabremos la cancelación? Lo voy a decir. Lo de Iztapalapa y en general todas las actividades que ocurren en la Ciudad de México, ya sean organizadas por el gobierno de la Ciudad de México o no, hemos tenido uno de los mejores ambientes de conversación. Lo hemos tenido con los 32 gobiernos estatales, pero tenemos el privilegio de tener a la doctora Sheinbaum como jefa de gobierno, porque ella está extraordinariamente atenta del asunto, pero además ella tiene una enorme experiencia en el tema de evaluación y comunicación de riesgos por su profesión y su experiencia científica y académica. De hecho, mi agradecimiento para la doctora Sheinbaum, porque además nos ha ayudado mucho al propio proceso de reflexión de múltiples cosas. Entonces, esto ya está en proceso de análisis por el propio gobierno de la Ciudad de México, en muy buena coordinación con nosotros, y a lo largo de los primeros días de la semana, ya desde mañana, el martes, vamos a estar entrando en detalles y se anunciará en su momento cuál es la modalidad del manejo. ¿Igual con el metro? En el metro de momento no estamos planeando suspender el metro, esto lo comentábamos ayer. El metro efectivamente es un espacio de concentración masiva. Ahora, la lógica de todas las decisiones, como hemos explicado, es el balance más cuidado entre los beneficios de una intervención de sana distancia o cualquier otra de salud pública y cuidar, insistimos mucho, que las decisiones no afecten a las personas, que no afecten a la sociedad. El metro es un instrumento de transporte masivo,
estratégico para la Ciudad de México, para una metrópolis de más de 25 millones de personas. Entonces, las consideraciones se tienen que ir haciendo cuidadosamente. Natalia Vitela. Doctor Gatell, le quiero preguntar primero cuánto cuestan estas termocámaras y en cuántos aeropuertos hay, o más o menos qué capacidad tienen los aeropuertos y por qué tienen esta intención o esta pregunta de debemos comprar más termocámaras. Luego le quería preguntar también, estaba viendo la gráfica que presentaron sobre los 41 casos, a la 1 de la tarde más o menos la lanzaron, y del 50% de los casos eran entre 30 a 50 años y la mayoría se concentra en la Ciudad de México. Quería saber si nos puede también dar una explicación al respecto. Y también sobre esta situación que decía el doctor Cortés, no son vacaciones. ¿Por qué el llamado a no son vacaciones? Gracias. ¿Cómo no? Eso que la última pregunta, que vamos a dejar que la reenfatice el doctor Cortés, es posiblemente el mensaje más importante que queremos dejar hoy. La suspensión escolar que se ha programado, de acuerdo al plan de preparación, no son vacaciones, lo retomará el doctor Cortés. Le contesto las otras dos. Respecto a las termocámaras, no hay una estadística o un censo de termocámaras en el país, porque esto nunca ha sido un plan de Estado o un plan de gobierno que se compren termocámaras. Conozco por experiencia directa que en la pandemia de influenza 2009 hubo muchas compras de termocámaras en varios puntos, no solamente por parte del gobierno federal, sino de gobiernos estatales, y algunos de estos equipos están todavía funcionales y se han puesto en práctica. Y donde no había o ha habido la inquietud de que podría haber, empezó esta presión por parte de proveedores para que se compraran las termocámaras. Los costos son variables, pero en algunos casos se habla de $35,000, lo cual es un dineral. Y si comparamos, por ejemplo, con el costo de un ventilador mecánico para el soporte ventilatorio de una persona grave, pues es casi igual. Entonces, entre comprar una termocámara o comprar un ventilador mecánico, definitivamente la recomendación es priorizar la atención de las personas. Y en general, el mensaje es, que lo hemos dicho, esta va a ser una epidemia larga y tenemos todavía 2 escenarios por vivir y tenemos que ir cuidando que existan los recursos, tanto financieros como materiales, para todas y cada una de las fases. En general, donde hay aeropuertos internacionales, ¿sí? Y usted tenía otra pregunta sobre edad. El doctor Reyes Terán. Rápidamente. No sorprende, es exactamente lo que se ha visto en otros países. De hecho, en China inicialmente los menores de 60 años se infectaron un 70% aproximadamente. Pero lo importante aquí es, como lo hemos repetido, quién está infectando a la población vulnerable. Y probablemente es este grupo el que esté infectando a la población vulnerable, es decir, a los mayores de 60 años, los que tienen diabetes, los que tienen hipertensión arterial, fundamentalmente, que son los que tienen mayor riesgo de morir y son los que finalmente van a llegar a los hospitales con una mayor frecuencia. Por eso enfatizar el trabajo de todos, el trabajo que está haciendo el gobierno, enfatizando en la distancia social y todas las medidas clásicas de salud pública para evitar la infección, sobre todo a la población vulnerable. No hay que olvidar esto. Podría ser algo semejante a la influenza, pero en los menores de 60 años. Y aún así en ese grupo puede haber graves y puede haber muertes. Pero no es igual a la influenza en el grupo que tiene más de 60 años. En este grupo COVID-19 es otra cosa y hay que tenerlo en mente todos para contribuir a ese distanciamiento social para tratar de evitar las infecciones entre persona a persona. En la Ciudad de México se han concentrado la mayoría de los casos y no sé si también me pueden responder cómo están los que han recibido manejo hospitalario. Todos están estables. Hay un paciente grave y 2 pacientes graves.
Hasta ahorita ninguno intubado, pero uno de ellos podría ser intubado en las próximas horas. Están en varios hospitales. A ver, vamos dando turnos porque si no se queda aquí la… Usted. Buenas noches. Buenas noches, Fernanda Mendoza. Le quería preguntar, de los casos que se presentaron hoy, ¿alguno fue contagio comunitario o todavía siguen siendo importados? Y por otro lado, respecto a los casos de sarampión que están apareciendo en la Ciudad de México, ¿qué medidas se están tomando? Correcto, la conferencia de prensa no es sobre sarampión, pero se lo contesto de manera muy rápida. Como han anunciado las autoridades sanitarias de la Ciudad de México, desde el inicio que se detectó los casos de sarampión, que son los casos que se espera tener todos los años en un país que ha eliminado el sarampión, en un mundo donde hay una alta prevalencia de sarampión en muchos sitios, como en Europa Occidental, se han hecho las acciones que corresponden. Entonces, está en trabajo todavía la contención de este brote. Sobre COVID y los casos, afortunadamente ninguno hasta el momento es de transmisión comunitaria, seguimos teniendo solo casos importados. Por último, la suspensión de clases que anunciaron ayer de todos los niveles, ¿qué hay respecto a los estudiantes de medicina? Especialmente a los alumnos que se encuentran en campos clínicos o haciendo su internado. ¿Para ellos también va a entrar la suspensión de labores o cuál será la indicación para las escuelas de medicina en el país? Gracias. Sí, no aplica los detalles sobre cada tipo de espacio educativo, los emitirá, los lineamientos los emitirá la Secretaría de Educación Pública a través de sus distintas subsecretarías, según corresponda el nivel educativo. En el campo médico, cuando las escuelas de medicina tienen a médicas y médicos en espacios clínicos, estos siguen los lineamientos y guía de los hospitales y es muy valioso que permanezcan ahí. Se vuelven personal médico, aunque estén en un proceso de entrenamiento. ¿Colega? Ya no quiere. No, sí, claro que sí, doctor. Buenas tardes, Nayeli Roldán de Animal Político. En Animal Político abrimos un sitio para verificación de información del COVID-19 y también para recibir preguntas de nuestros lectores. Y bueno, entre los temas más recurrentes en las últimas horas son estas preguntas que le voy a formular. Una de ellas es referente a las pruebas, es decir, lo que mencionan algunas personas es si no se están haciendo las pruebas suficientes, pues cómo saber a ciencia cierta el número de casos que se están registrando en el país. La pregunta es, ¿sigue siendo viable o sigue siendo pertinente la decisión de no hacer más pruebas o cuál es la explicación de por qué no hacer más pruebas en este momento en el que ya estamos de la fase de COVID? La otra es, ¿cuándo podrán los hospitales hacer pruebas, los hospitales privados, hacer pruebas de COVID y también validarlos sin necesidad de que pasen por el INDRE? Y la última es, ayer se anunció que, bueno, a partir del 23 las actividades no esenciales se van a suspender. Lo que quisiéramos es que nos precisara ¿de qué se tratan estas actividades esenciales? Y sobre todo, si se trata de una recomendación o es un asunto obligatorio y cómo se haría. Muchas gracias. Qué bueno que ustedes están recabando las preguntas y además están ayudando a la verificación de información. Hemos mencionado en múltiples ocasiones lo dañino que es tener desinformación, sobre todo cuando la desinformación se produce por una intención deliberada de confundir o de politizar un fenómeno social que nos afecta a todas y todos. Las propias personas que están propagando rumores, que le quieren dar un carácter político a las decisiones técnicas del gobierno, pues están haciendo un daño a sí mismos y seguramente le están haciendo un daño a sus simpatizantes. Y eso pues siempre hemos considerado que es muy lamentable y que posiblemente atiende a otro tipo de intenciones que lejos podrían estar de pensar en el bien común. Entonces, muchas gracias por hacer ese esfuerzo. Las preguntas me parecen sumamente legítimas e importantes de atender y por lo tanto también les agradezco. Voy a responder algunas y también voy a pedir aquí apoyo a los doctores para precisar algunos detalles adicionales. Sobre la última,
si estas recomendaciones de la Secretaría de Salud son o no obligatorias, este es un elemento muy importante y que se establece en el marco jurídico que tiene México. En México, la declaratoria de una emergencia sanitaria es una facultad del Consejo de Salubridad General. Y el Consejo de Salubridad General lo preside el Presidente de la República, en las actividades ordinarias lo preside el Secretario de Salud y para que se consideren medidas extraordinarias de gran impacto, cuando esto es necesario, entonces se tiene que invocar la autoridad del Consejo de Salubridad General. Hemos dicho en varias ocasiones que las características que en este momento tiene esta epidemia en estas fases, en esta fase inicial, no requieren declarar ningún estado de emergencia porque tenemos una excelente colaboración por parte de todos los gobiernos, obviamente de todas las dependencias de la Administración Pública Federal, que siguiendo las instrucciones del presidente y además haciéndolo con enorme disposición y generosidad, se han mantenido muy coordinadas con la Secretaría de Salud. También en los gobiernos estatales, la CONAGO, la Conferencia Nacional de Gobernadores, de manera muy proactiva entró en contacto con el secretario Alcocer y tuvimos una reunión de identificación de necesidades y de retos que convocó conjuntamente el presidente de CONAGO, y aprovecho para agradecerle, el gobernador Carlos Mendoza Davis de Baja California Sur, y fue muy productiva y establecimos un marco de referencia para la colaboración en los gobiernos estatales. Entonces, en resumen, en este momento basta con las recomendaciones para lograr un impacto efectivo. Si en algún momento hubiera alguna situación que es crítica para la salud pública y que hay una resistencia deliberada a seguir las recomendaciones, pues habríamos de reflexionarse si se necesita algo más, pero del momento no. Respecto a las pruebas, digo un aspecto general, pero luego quisiera, si es tan amable el doctor Reyes Terán, comentar la manera en que hemos estado coordinando con las distintas organizaciones privadas que han estado interesadas en hacer diagnóstico, que esto ocurrió desde el inicio. Desde que empezó la planeación para esta epidemia, que fue desde la primera semana de enero, teníamos muy claro que estratégicamente en el manejo de una epidemia no se puede centralizar el diagnóstico. Esa es una lección aprendida de la pandemia 2009 en México y en el mundo, y lo deseable es que lo más pronto posible se descentralice, es decir, que haya muchas instancias públicas, privadas, sociales, que puedan hacer el diagnóstico de acuerdo a las necesidades. Esto lo coordina el INDRE, el Instituto de Diagnóstico y Referencia de Epidemiológicos, y el requisito fundamental es que aquellas personas o aquellas organizaciones que quieran hacer la prueba tienen que hacerla con calidad, tienen que cubrir los estándares de calidad que establece el INDRE para que sea confiable la prueba. Y a lo largo del proceso que explicará ahorita el doctor Reyes Terán, precisamente hemos estado en este desarrollo de la capacidad que tienen las entidades privadas, simplemente garantizando que en el momento en que ya pueden hacer la prueba, ya se libera el diagnóstico. Lo que quiere decir de manera simple liberar el diagnóstico es que el INDRE da un reconocimiento de que el diagnóstico hecho por un laboratorio con competencia técnica ya no necesita una segunda prueba en el INDRE. Y desde hace varios días, posiblemente más de unas 2 semanas, varios de los laboratorios ya simplemente envían la información directamente de las máquinas que hacen el diagnóstico. Hay un equipo técnico en el INDRE que verifica que corresponde a la calidad de vida y se adopta como válido el diagnóstico que se hace ahí. Doctor Reyes Terán. Gracias, doctor López-Gatell. El componente de atención médica incluye a 3 equipos fundamentalmente: el equipo de diagnóstico, el equipo de control de infecciones, que es muy importante a nivel intrahospitalario, y el equipo de áreas críticas, que evidentemente es muy importante también. El grupo o el equipo de diagnóstico, desde un principio invitamos formar parte de este grupo a los laboratorios privados, a los representantes de los laboratorios privados,
y acudieron y han estado trabajando con nosotros de la mano y de la mano del INDRE para que sean validados. Es importante que todas las pruebas estén estandarizadas y validadas por cualquier método que se hagan, pero es importante validarlas y eso lo hace por ley el INDRE en esta situación. Y se han validado ya muchos laboratorios, además de los 31 laboratorios estatales de salud pública, de los 8 a 10 laboratorios también de instituciones públicas, del Seguro Social, del ISSSTE y de los Institutos Nacionales de Salud y básicamente se han validado ya también algunos laboratorios privados y están en vías de validarse. Hoy hablé con la bióloga Irma López Martínez, la directora de todo este proyecto en el INDRE, y me aseguró que esta misma semana quedarían validados una gran cantidad de laboratorios privados más. Esto obviamente es importante desde el punto de vista de lo que se pretende con la detección de casos y demás, y la no centralización obviamente se hizo desde un principio. ¿Podríamos saber cuáles son los laboratorios privados que ya están validados? Sí, hay hasta el momento 16 laboratorios privados y 3 hospitales privados que ya hacen la prueba. Y como esto es un proceso continuo, lo que estamos haciendo es que cambian cada día, como dice el doctor Reyes Terán, esto ha sido un asunto planeado cuidadosamente desde el inicio y estas listas van a cambiar. Una cosa que hemos sido también muy enfáticos con la parte privada de quienes quieren dar diagnóstico es que eviten la especulación comercial. Entonces, nosotros no es nuestro propósito anunciar laboratorios privados, entonces por eso es que no ponemos listas de laboratorios privados. Obviamente es una actividad comercial lícita y cada quien se encargará de promover sus productos o sus servicios, pero sí ha sido un requisito importante, un compromiso de no especular, es decir, no encarecer los precios de esto. Una prueba de esta naturaleza tiene un costo nominal de producción cercano a 2,000, 2,300 pesos por prueba. Obviamente puede haber otro tipo de costos en una operación en el campo privado que encarecieran, pero solo para tener una referencia de cuál sería el costo base, ¿no? Ahora, un asunto que es importante destacar y lo explicaremos a detalle a lo largo de la semana que empieza, es la idea de cuántas pruebas se deben hacer. Hay una expectativa pública que me parece que en cierta manera ha sido alimentada, no creo que sea tan espontánea, de comparar la cantidad de pruebas que se han hecho en otros países y tratar de relacionarlas con la eficacia o la efectividad de las intervenciones. Esto carece de sentido técnico y científico, porque la vigilancia epidemiológica tiene muchas modalidades. Vigilancia epidemiológica es el acto de reconocimiento de una enfermedad en la población y existen modelos más eficientes que el modelo de vigilancia generalizada. Es decir, lejos de que la alternativa sea hacerle prueba a todo mundo, lo que se ha privilegiado desde hace muchos años, desde el 2005, en que la Organización Mundial de la Salud, junto con los Centros de Control de Enfermedades de Estados Unidos, inventaron o propusieron el modelo Centinela de vigilancia de influenza, es precisamente estos monitoreos basados en estaciones de monitoreo. Lo vamos a explicar con más detalles, lo hemos comentado muchísimas veces, pero lo vamos a explicar incluso con gráficas, porque muy pronto vamos a pasar al modelo Centinela. Ya habíamos comentado que México es uno de 3 países de la región que fueron propuestos por la Organización Panamericana de la Salud, dada su capacidad, para empezar tempranamente con el modelo Centinela que se propone. Por ahí está circulando, por cierto, un video en donde directamente el director médico de la Agencia de Protección de la Salud de Australia, él mismo explica lo que están haciendo en Australia. Nos llamó la atención porque es exactamente idéntico lo que estamos haciendo nosotros en esa materia de vigilancia selectiva. Entonces, hoy por hoy las pruebas no pretenden ser un diagnóstico generalizado, porque el monitoreo con los 6 instrumentos de vigilancia que ya hemos comentado en otras ocasiones nos permiten un reconocimiento territorial bastante claro de la ocurrencia de esta epidemia. Vamos a dar la palabra ya a Mauricio, que ya le debemos varias, y acá, por favor. ¿Le pasa el micrófono? Allá, por favor. Y luego usted. ¿Usted se llama Mauricio también? Ah, 2 Mauricios.
A ver, doctor, soy muy breve, tengo dos preguntas. La primera es muy puntual. ¿Qué pasa con Campeche? Campeche no está aportando datos al sistema. Hay problemas con el gobernador Alito. Si fuera tan amable decirme qué pasa con Campeche. Correcto, gracias. Cómo no, con gusto. El gobierno de Campeche siempre ha sido muy colaborador para la salud pública, lo es en esta oportunidad y también su secretario de salud y sus autoridades. Hasta el momento es llamativo que haya un estado que todavía no tenga ningún caso siquiera sospechoso y tenemos que encontrar una explicación razonable. No tenemos prejuicio alguno, insisto, Campeche tiene una excelente capacidad de salud pública, su secretario, su directora de salud pública son gente de primera línea y podría ser simplemente un elemento circunstancial. No olvidar que todavía estamos en esta fase donde la curva epidémica es muy plana y hay ocurrencia en parches. Un poco si lo vemos con respecto a Estados Unidos, con los mapas que hemos mostrado, hay 3 o 4 estados con mucha intensidad, Nueva York, California, el estado de Washington, y en cambio la parte media hay estados que prácticamente no tienen caso alguno, pero lo estaremos identificando a lo largo de la semana. Y ya para concluir, hoy a la 1 de la tarde liberaron el informe de casos positivos. Llama la atención que la Ciudad de México tiene 17 casos positivos de coronavirus. Desde luego no es mi intención preguntarle a usted de esta situación, porque eso le corresponde a la Secretaria de Salud de la Ciudad de México, que gracias por presentárnosla, la fuente no la conocía. Claudia Sheinbaum Pardo. Ojalá que la secretaria nos atienda y nos diga qué va a pasar con esos 17 casos, pero si usted tiene algún comentario, muchas gracias. Por supuesto, gracias por la pregunta, es análoga a la que hacía Natalia Vitela de Reforma. No debe sorprendernos que la Ciudad de México sea el sitio de mayor número de casos, porque es la población más grande del país. Entonces, si vemos la distribución del país por entidades federativas, el 25% de la población de México está en la Ciudad de México y zona metropolitana. Entonces, igual pasó con la influenza, igual pasa con muchos de los fenómenos sociales, no solo epidémicos, otros fenómenos sociales, que si los vemos solo por número, pues la Ciudad de México siempre tiene el mayor número, pues tiene la mayor cantidad de personas. Pero hay un elemento adicional que me gustaría comentar. Esta es una epidemia cuyo origen ha sido las personas que viajan, que han viajado internacionalmente. No quiere decir que va a permanecer de esa manera, tengámoslo claro. Pero en la epidemia vino de fuera, vino de ciertos países para los que se requiere hacer un viaje en avión para traerse el virus, ya sea que fue una persona mexicana que fue afuera y regresó o un connacional de otro país que vino pero tuvo que viajar en avión. Esto inmediatamente lo que resulta es en una distribución social diferenciada de los primeros casos. Pero quiero destacar que estamos muy conscientes que no necesariamente es así. Las epidemias llega un punto en que no reconocen fronteras socioeconómicas, así como no reconocen fronteras geográficas, y muy probablemente va a afectar a toda la población. Ahora, el significado de una enfermedad infecciosa o cualquier otra tiene resultados diferentes según las condiciones sociales y económicas de la población. Y no olvidemos que México es un país con enormes desigualdades sociales y económicas. Más del 50%, un poco más del 50% de la población mexicana vive en condiciones de pobreza, lo cual es un vergonzoso resultado del modelo económico que ha tenido el país por muchos años. Entonces, nuestra preocupación es que una vez que se propague la enfermedad más allá de zonas urbanas relacionadas con poblaciones que pueden viajar internacionalmente, tengamos retos para la protección no solamente de salud, sino social de las personas en zonas más apartadas. Y ya estamos trabajando en ello, es por eso que esta coordinación interna del gobierno federal es fundamental. La Secretaría de Bienestar, que tiene un papel clave en la protección social de todas estas poblaciones, y nos hemos mantenido también muy coordinados para atender eso anticipadamente desde la planeación. Muchas gracias. Por favor. Buenas noches, gracias. Gerardo Suárez, reportero en El Heraldo de México. ¿Nos pueden decir en dónde se ubican los casos graves de coronavirus, estos dos casos que se mencionaron? Y en el caso del
¿Nos podrían decir al menos hospital privado, público, No, si se ubica? le voy a decir por qué. Okay. Gracias por preguntarlo, me parece totalmente entendible su inquietud. Al inicio de esta epidemia tuvimos una muy desafortunada realidad en donde el caso 2, que se conoció públicamente, sufrió un enorme asedio por parte de comunicadores y comunicadoras, violentando profundamente sus derechos de confidencialidad. Y esto volvió a pasar después con el caso que ocurrió en Querétaro. Tenemos una constatación directa de las personas que estuvieron enfermas, que estaban muy alarmadas por ese fenómeno que incluso podía poner en riesgo su seguridad. Entonces, lo que les pido es comprensión, tenemos que respetar cada una de las personas enfermas, es una persona que tiene todos los derechos humanos, que consagra los derechos universales y consagra nuestra Constitución, y uno de ellos es al respeto de su privacidad y su confidencialidad. Si empezamos a dar datos que son intrascendentes respecto a la información que necesita saber la población para protegerse de esta epidemia, entonces desviamos la atención y ya nos dedicamos a una cosa más de carácter, no podría calificarlo, pero digamos que una fijación respecto a la identidad de las personas, el hospital donde viven, quién es su familia, etcétera. También otras preguntas, 2 preguntas más. Habló el doctor Cortés de no dejar encargados a los niños con los abuelos. ¿Nos podría dar más detalles al respecto de esa recomendación? Y finalmente, ¿ha cambiado la estimación, doctor López-Gatell, que han hecho de los recursos que se necesiten para atender la situación del coronavirus en la ciudad en el país? Usted había dicho hace unos días que, y bueno, en un escenario distinto al de hoy, que máximo se requerirían unos 20 millones adicionales si entráramos al escenario 3, pero esta perspectiva ha cambiado, se necesita más dinero, incluso hoy mismo la Ciudad de México decía una cifra de 100 millones de pesos. Gracias. Déjeme contestar esa y le paso para que cierre la conferencia de prensa el doctor Cortés, porque nos quedan solo 6 minutos. Efectivamente, me percaté a posteriori, de tiempo después, que cuando dije yo esa aseveración había salido fuera de contexto. En ese momento estábamos hablando de los elementos de preparación y yo a lo que me referí es a los gastos de operación para toda esa fase de preparación. Y hice un cálculo así relativamente grueso de 15 a 20 millones durante la fase de preparación, que no se trató de presupuesto adicional, sino que era precisamente el costo de operación de las instituciones que estaban involucradas y siguen estando en la preparación. El INDRE, la Dirección General de Epidemiología, la coordinación de institutos, los propios institutos de salud, el IMSS, el ISSSTE, etcétera, etcétera. Cuando ya nos referimos específicamente a los costos de los insumos y materiales y equipos necesarios para hacer frente a la epidemia a lo largo de las distintas fases, es un costo destacadamente mayor. Esto que señala usted, que comentó la Ciudad de México, me parece razonable y más o menos es las estimaciones que tenemos de acuerdo a poblaciones de este tamaño. Y la mecánica ha sido desde el inicio, desde hace ya 4 semanas, que los estados prepararon un cálculo de su demanda y la demanda ha sido ya integrada para todas las instituciones y todas las entidades federativas, ha sido conversada con la Secretaría de Hacienda, hemos tenido el apoyo abierto y enfático del presidente de la República, que ha dicho no escatimemos recursos, los recursos existen, el dinero existe y la prioridad es la salud. Y en general la prioridad del gobierno es la salud, no solamente para enfrentar esta epidemia, sino para tener un sistema de salud que permita tener servicios gratuitos de alta calidad. Cierra el doctor Cortés con lo de los abuelos. Muchas gracias. La razón es teóricamente muy simple. La Jornada Nacional de Sana Distancia, que incluye la suspensión de actividades escolares, no incluye una suspensión total de las actividades laborales. Eso quiere decir que padres y madres de familia van a estar yendo a trabajar, ¿sí? Si yo como padre agarro a mis hijos, lo llevo con sus abuelos, me voy a trabajar, luego llego por mis hijos, me los llevo a mi casa y tengo la mala suerte de tener contacto con el virus, se lo voy a llevar a casa de mis padres y mis padres son la población más afectada de la epidemia.
Entonces, por eso es también una de las razones por las que se comienza una semana, dentro de una semana, para que haya una organización también social, ¿sí? Para ver en los trabajos de padres y madres cómo se pueden organizar. También ya hemos dicho que algunas de las empresas han decidido cuándo se puede utilizar el modo de trabajo en casa. Entonces, eso es, y eso también hace énfasis en no son vacaciones, es distanciamiento social, es sana distancia, es distancia para mantenernos sanos. Entonces, por eso lo hicimos. Y bueno, a ustedes, por favor, tomen la información de la página web, utilícenla, difúndanla. Muchas gracias a los que ya lo han hecho con esa responsabilidad social que caracteriza a muchos medios de comunicación. Difundan la información correcta para el momento correcto. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Muy buenas noches, tengan todos y todos ustedes aquí en la sala de la conferencia y allá en el país, todos quienes nos escuchan y nos ven por los medios públicos de radiodifusión. Hoy quisiera empezar con algo que siempre se me acaba el tiempo y no lo logro decir, que es mi agradecimiento a todo el personal del Sistema Público de Radiodifusión y del Centro de Producción de Programas Especiales, CEPROPIE. Ustedes hacen un trabajo fabuloso y se desvelan y están intensamente trabajando y les quiero agradecer su excelente trabajo. Muchas gracias. Vamos a empezar